Hola, muy buenas tardes. Hoy es 8 de mayo del 2020 y voy a grabar ahorita el video de lo que sería la clase de esta semana, aunque ya se juntó con el de la semana pasada, pero para ir a- bajo los tiempos, ¿no? Aunque estamos todavía un poco despegados porque este debía haber sido el martes, pero bueno, al menos estar en la semana. Ok, el día de hoy vamos a adentrarnos ya un poquito a analizar el Apocalipsis. Sería nuestra segunda clase. Ya la semana pasada estuvimos viendo un poquito la introducción, las claves de interpretación, significado de sus símbolos. Y ahorita pues ya sería bueno que nos adentráramos a disfrutar algunas claves del libro, aunque pues no podemos leer todo, no nos daría abasto el tiempo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la presentación para trabajar junto con, con esta presentación. Muy bien, ok, como habíamos visto en un primer momento, el Apocalipsis es un testimonio del mismo apóstol Juan, donde él pues da su nombre, se, se revela a sí mismo y nos dice que esta es una revelación de Jesucristo. Ya habíamos dicho la semana pasada que el Apocalipsis este, es el libro de Jesucristo resucitado, quien va a actuar dentro de la historia humana. Por eso aquí en el prólogo el mismo Juan nos dice que el tiempo está cerca, ¿no? Las cosas que van a suceder entre nosotros. La, es la clave. Entonces vamos a adentrarnos nosotros a lo que sería la historia de la salvación, partiendo desde Jesucristo, que es el centro, es el pilar, es la clave de interpretación de toda la historia humana, pero también es el líder, es el general, quien va a darle el triunfo a sus seguidores al final de los tiempos, ¿no? Y cómo el mismo Jesucristo va a ir resolviendo muchos de los problemas en esta historia humana. Muy bien, esto ya lo vimos un poquito la semana pasada, pero lo voy a retomar, ¿no? Dice, yo, vuestro hermano Juan, soy copartícipe de la tribulación del reino y de la paciencia en virtud de nuestra unión con Jesucristo. Habíamos dicho la semana pasada que este documento es un documento de esperanza, el Apocalipsis, es un libro de esperanza para los cristianos que están viviendo perseguidos en época de Domiciano. Y que ya habíamos comentado, hubo persecuciones anteriores, como la de Nerón, en el año 65, y también hubo posteriores a esta fecha. Entonces es un libro de esperanza para los cristianos para poder vivir la fe y no perder el objetivo de en qué va a consistir el triunfo. Pero aquí nos presenta cómo Juan vive dentro de la misma tribulación, vive dentro de la misma persecución. Y él, siendo partícipe de este pueblo de Dios, pues va alentando al pueblo. Y también nos dice ahí en el capítulo 1 que él está en Patmos, en esta isla, desterrado, precisamente porque no pudo morir en martirio, así que lo destierran. Y ahí se le revela, dice, entregado a la palabra de Dios y testimonio de Jesús, caí en éxtasis el día del Señor. Otra clave interpretativa va a ser que es un domingo, el día del Señor. Y después nos dice, hoy escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Después de este prólogo vamos a tener la primera parte del Apocalipsis, que son precisamente estas 7 cartas a 7 iglesias, eh,
donde todo gira en torno a un mensaje, a 7 mensajes que da Jesucristo, quien en este momento se le presenta en una visión a modo de un sumo sacerdote. Es un poquito una imagen como de un sumo sacerdote rey, es como la mezcla, y el cual con su autoridad, primero, en un acto de mucha pedagogía, como un papá, primero aplaude, reconoce las virtudes y el buen empeño de estas iglesias, reconoce sus cosas buenas, pero inmediatamente después también lo señala y lo corrige. Y cuando nosotros leemos estas 7 cartas, pues son enseñanzas para nuestra propia vida, ¿eh? Porque ahí, en lugar de, si le quitamos el nombre de cada una de estas iglesias y ponemos nuestro propio nombre, nos vamos a empezar a reconocer ahí nosotros. Bien, ahorita entramos a leer nada más unas pocas cartas. Ahorita sería bueno también que estuviéramos trabajando con una Biblia en mano porque vamos a adentrarnos al texto. Bueno, en esta primera visión que tiene San Juan, hay una imagen que aquí ya la pongo al lado derecho. Precisamente este Juan dice que oyó una voz a modo de trompeta, ¿no? Y dice que se volvió a ver quién era el que hablaba, de quién era esa voz. Y después dice, en medio de ellos había como un hombre, un hijo de hombre, vestido con larga túnica y ceñido al talle, con un cinturón de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Esto es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y decíamos la semana pasada que San Juan usa muchas claves y mucho lenguaje y mucha simbología de los profetas del Antiguo Testamento. Y yo aquí a mano izquierda pongo un comparativo con la visión del profeta Daniel, que habíamos dicho, es uno de los profetas que tuvo este lenguaje también apocalíptico, porque también tenía visiones, veía cosas a través de símbolos, y son muy parecidos a los que tiene Juan. Y yo aquí comparo con esta Daniel que dice, y vamos a ubicar que el profeta Daniel anduvo, vivió, tuvo esta visión, más o menos, a ver, déjenme ubico, pero andaría ahí alrededor del siglo VI, siglo V antes de Cristo, ¿no? O sea, tenemos ahí unos añitos de diferencia. Y dice el profeta Daniel, mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Y fíjense la curiosidad que existe entre el profeta Daniel y San Juan. Es más, ahorita quisiera mejor irme directo al texto. Voy a leerles mejor directo del texto de Daniel, que es el capítulo 7 del versículo 9. Dice, mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve. Fíjense el comparativo con Juan. Sus cabellos como lana pura. Su trono, llamas de fuego. Las ruedas, fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Esta imagen del Padre, que es aquí Daniel está viendo al Padre, pues sí, al Dios Padre, como un anciano con una cabellera blanca, todo el blanco, pero en un trono de fuego, y este trono tiene unas ruedas de fuego, y delante de él fluyen ríos de fuego.
pero hay un trono. Este trono de este anciano lo vamos a encontrar nosotros, ya está el capítulo 4 del Apocalipsis. Ahí vamos a encontrar nosotros esta imagen. Pero ¿por qué saqué al comparativo con este primer momento del capítulo 1? Bueno, porque más adelante dice así. Dice Daniel, seguía mirando, fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno, y vi que mataron a la bestia. Daniel también ve bestias, o sea que son los enemigos de Dios. Dice, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrasador. A las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas. Este lenguaje es así idéntico al que va a usar Juan en Apocalipsis. Y bien, versículo 13 de Daniel dice, yo seguía mirando y en una visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo a alguien parecido a un hijo de hombre que se dirigió hacia el anciano. Entonces, este hijo de hombre se dirige hacia el trono donde está el Padre. Y fíjense lo que pasa más adelante. Dice, y fue presentado ante él, le dieron poder, honor y reino. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Estamos Antiguo Testamento, ¿eh? Dice, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. O sea, es una profecía para que se cumple con Cristo glorificado. Su poder es eterno y nunca pasará y su reino no será destruido. Pero ¿dónde ve Daniel, el profeta Daniel del Antiguo Testamento, a este hijo de hombre? Aquí lo dice, lo vi venir sobre las nubes del cielo. Todo está aconteciendo en el cielo. Es una visión que Daniel ve en el cielo. Bueno, y está viendo un hijo de hombre. Y este hijo del hombre también lo está viendo en el capítulo 1 San Juan. O sea, que ya para nosotros está claro quién es este hijo de hombre. Es Jesucristo. Muy bien. Déjenme, me paso ahora al Apocalipsis. Ese es el comparativo que hacemos. Y entonces, quien le va a hacer la revelación de lo que va a pasar de esta primera visión es la presencia de Jesús glorificado, resucitado, revestido, a modo de su Padre, como lo ve San Juan, con su pelo blanco, sus vestiduras blancas, el resplandeciente, a modo del Padre en el Antiguo Testamento, pero lo está viendo con una túnica, a modo de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y con un cinturón de oro, a modo del rey del Antiguo Testamento. Y es este Jesús resucitado, con poder, con autoridad de sacerdote y de rey, quien va a revelar estas 7 cartas. Y dice, me volví a ver quién era el de la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de ellos estaba un hijo de hombre. Es esta la imagen que corresponde. Entonces ve 7 candeleros de oro. En medio de ellos había un hijo de hombre, vestido con una túnica larga y ceñido al talle con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, igual que la nieve. Sus ojos se asemejaban a las llamas de fuego. Sus pies parecían de un metal precioso acrisolado en el horno. ¿Qué esto quiere decir? Vamos interpretando. La clave ya la dimos la semana pasada. 7 candeleros, que aquí esto lo va a interpretar el mismo Juan, ¿eh? Pero son 7 número de perfección. Está hablando de una totalidad, ¿no? 7 todos. Bien, entonces él revestido como sacerdote rey y sus pies parecían como de un metal precioso bruñido a fuego, ¿no? O sea, es firmeza, poder, resistencia. Dice, su voz retumbaba como las aguas caudalosas. Estamos capítulo 1 del Apocalipsis. Dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas. Aquí en la imagen se ven muy claras, 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos.
su rostro brillaba como el sol en plena canícula o el sol en su momento más fuerte, ¿no? Ese era su rostro. Todo eso son símbolos que el mismo Juan algunos los va a interpretar. El mismo Juan más adelante nos va a decir que los 7 candeleros son las 7 iglesias que están prendidas porque la fe en esas iglesias está viva. Las 7 estrellas que tiene en la mano son 7 ángeles que custodian a cada una de estas 7 iglesias. O sea, cada iglesia local particular pues tiene su propio ángel que la custodia. Así la iglesia de la diócesis de Morelia pues tiene su ángel, ¿no? Que la custodia. Dice, de su lengua, de su boca salía una espada de doble filo, y que ese tiene su comparativo ahí en el libro de Hebreos. Si no mal recuerdo, es en el capítulo 4, versículo 12, donde habla de la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Dice que penetra entre las articulaciones y los huesos, entre el alma y el espíritu. Bueno, pues esa espada es la palabra de Dios que nos va a penetrar y nos va a llegar a lo más profundo. Y bueno, cuando lo vi, caía a sus pies como muerto, dice. O sea, San Juan cae en éxtasis. Entonces puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que te voy a dictar de lo que va a suceder más tarde. Y aquí ya es donde nos dice, ¿no? Que estas 7 estrellas que se han visto en la mano derecha, y estos 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son ángeles, y las 7 candeleros son iglesias. Y aquí tengo en este mapa a quién va dirigida estas 7 cartas. Entonces aquí tenemos, ¿no? Ya es capítulo 2, pues tenemos numeradas, ¿no? Bueno, es del capítulo 2 al 2 y 3, es donde está la narración de estas 7 iglesias, de estas 7 cartas a las 7 iglesias. Entonces tenemos, fíjense bien ahí aquí el detalle, que son iglesias del Asia Menor. Así para ubicarnos aquí donde dice Apocalipsis, donde está este recuadro, Apocalipsis, ahí estaría Grecia, y enfrente de Grecia tenemos el Asia Menor, que es el lugar donde Pablo predicó. Entonces tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son iglesias representativas y que si nosotros hemos leído ya Hechos de los Apóstoles, y que, perdón, aquí es un comercial porque Hechos de los Apóstoles lo vamos a ver después de Juan, pero bueno, así un poquito como adentrándonos al libro que viene. En el libro de Hechos, la iglesia de Éfeso, que es aquí, que aquí está en las costas del Egeo, pues es una de las iglesias más importantes donde evangeliza Pablo, y que después es la iglesia a donde llega. Es más, Pablo estuvo ahí, se quedó en Éfeso, al menos en una ocasión se quedó durante 3 años. Quiere decir que de Éfeso, durante 3 años estuvo organizando y fortificando esa iglesia para que fuera la iglesia madre de toda el Asia Menor, y de ahí se misionara a estas otras iglesias del Asia Menor. Bueno, continuamos. No podemos leer todas las 7 cartas, pero voy a leer nada más unas 2 que son de suyo muy interesantes. Voy a leer la de Éfeso. Para este momento ya ustedes ojalá tengan sus Biblias y vamos haciendo nuestra lectura. Ahí en el capítulo 2, versículo 1, que es la carta a Éfeso, fíjense cómo comienza con un reconocimiento de las virtudes de esta iglesia. Y dice así: el ángel de la iglesia de Éfeso escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que camina
entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Hasta que, dice, hasta que y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Esta parte es Cristo que en su mensaje alaba estas actitudes de paciencia, de testimonio que da esta iglesia. Pero ahora viene la recriminación. Dice, pero, ahí ven los famosos peros, cuando los papás, pero, aguas, debo decirte en tu contra que has perdido tu amor de antes. Fíjense qué hermoso, ¿no? O sea, Cristo le está recriminando a esta iglesia de Éfeso que fue evangelizada por Pablo, no lo olvidemos, fue de las grandes iglesias, que era una metrópoli cosmopolita y que, bueno, ahí cuando leamos Hechos nos vamos a dar cuenta que ahí estaba el gran templo de la diosa, Artemisa, la famosa diosa Artemisa, famosísima, que su templo era una de las era una de las maravillas del mundo. Había un gran culto, era el centro del culto a Artemisa a nivel mundial, bueno, el mundo conocido de la época, y Pablo logra hacer que haya un cambio a la fe en Jesucristo. A tal punto que se juntan los orfebres que hacían las estatuillas de la diosa y las vendían, o sea, era el gran negocio, ¿no? Como a decir aquí los artesanos que hacen las imágenes de la Virgen de Guadalupe, pues ¿cuántos no las fabrican? Y pues de eso viven. Pues hay muchos comercios que no les conviene que desaparezca la devoción a la Virgen de Guadalupe. Pero aquí hay un complot de estos orfebres contra Pablo porque logra Pablo diezmar la fe a esta diosa, ¿eh? Bueno, estamos hablando de un pueblo, Éfeso, un pueblo muy religioso, y que se entrega a Cristo, le es fiel, pero empieza a perder su amor primero. Empieza como a hacer que su corazón de fe no se ha apagado la fe en Éfeso, pero se empieza como a entibiar. Es como nosotros, ¿no? Cuando recién tuvimos nuestra conversión o nuestra experiencia de Dios, estamos que echamos lumbre y con el paso de los años, pues ya empezamos a ser unos cristianos más cómodos. Es lo que le recrimina Cristo a esta iglesia. Dice, a ver, déjenme lo ubico. Dice, pero debo decirte que en tu contra que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, que de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Y no, si no, iré a ti, y si no te arrepientes, cambiaré de tu lugar tu candelero. Está cañón. O sea, dice, tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas aquí de San Agustín, aquí de la Michoacana. No, son otros nicolaitas, son unos herejes gnósticos de la época. Dice, tienes a tu favor que detestas cómo actúan estos herejes, que yo también detesto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Le daré vida eterna, ¿no? Es lo que está diciendo aquí Jesús. Entonces le dice, bueno, tienes que volver a crecer en la fe y en el amor como lo tenías al principio. Dice, y si no, voy a cambiar tu candelero del lugar. Entonces va a agarrar su candelero y como que lo va a arrinconar, ¿no? Un poquito es una forma de decirle, como que te voy a olvidar yo también un poquito, ¿no? Y entonces al sentirte lejos de mí, vas a sentir
pues las carencias, el dolor. Fíjense cómo una pedagogía muy, muy bonita que usa Cristo. Y esta frase que usa aquí la repite las 7 veces. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a estas iglesias. Es como la frasecita. Bien, ese fue Éfeso. Y después aquí tenemos la Odisea, a la iglesia de la Odisea, porque lo que le dice a la iglesia de la Odisea también es como ya muy famoso entre nosotros, pero bueno, hay que leer las otras 5. ¿Qué dice? Dice, el ángel de la iglesia de la Odisea escribe, así habla el amén. ¿Quién es el amén? Jesucristo. El testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Esto es algo que no nos recordábamos que se lo había dicho a la iglesia de la Odisea, pero mira, pero también nos lo está diciendo a nosotros, es nuestra realidad, porque yo también soy la Odisea, ¿no? Y cada uno de nosotros hemos vivido nuestros periodos de tibieza. Dice, tú decides, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, pero no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. O sea, es una iglesia que alcanzó un bienestar económico y que se olvidó de las cosas de Dios porque pues toda su fe ahora la puso en su poder, en su adquisición, en sus cosas. Dice, pero aquí Cristo le dice, eres un desgraciado, muy fuerte, ¿no? Las palabras de Cristo. Y eso nos lo dice a nosotros también, ¿eh? Eres un desgraciado digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que te compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto tu vergonzosa desnudez, y un colirio para que te eches en los ojos y recobres la vista. El colirio es un tipo medicina para los ojos, a ver si se te quita lo ciego. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Ten en cuenta que estoy a la puerta y voy a llamar. Y si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos los dos. Concederé al vencedor que se siente conmigo en mi trono, pues yo también, cuando vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, ahí es un buen ejercicio estar leyendo estas 7 cartas que son enseñanzas, son correcciones para nosotros, porque los vamos a poner en primera persona, y de cómo ir cambiando nuestra vida, ¿eh? Hasta ahorita, lo apocalíptico de esto es de que hay simbología, ¿no? Son lámparas, hay estrellas, hay oro, bueno, hasta ahí va lo apocalíptico. Todavía no vienen escenas grotescas ni de destrucción. Vamos a llegar, esto es en el capítulo 1, prólogo, introducción, nos ubica en el contexto. Capítulo 2 y 3 son estas 7 cartas. Ahora vámonos al capítulo 4. Aquí yo pongo este pequeño recuadro, así como para tener una visión general desde el capítulo 4 al capítulo 11, que podríamos llamarlo como la apertura de los 7 sellos del libro del Apocalipsis. Fíjense aquí, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1 al 11.
la visión del trono de Dios. ¿Se acuerdan que Daniel tuvo una visión del trono de Dios? De un trono de fuego con unas ruedas de fuego y delante de él ríos de fuego. Bueno, aquí en San Juan, en el Apocalipsis, hay otra visión del trono de Dios. Y tiene sus similitudes, no son iguales. Pero lo interesante de esta visión es que nos adentramos a lo que ya habíamos visto la semana pasada. Y es de que el Apocalipsis como libro es una gran oración litúrgica. Y eso ya aparece en nuestro cuadernito, ahí se los puse, de estas dos catequesis del Papa Benedicto XVI, donde hace el símil, ¿no? De cómo es un libro donde nos lleva a una oración. Nos explica cómo se ora al Padre. Entonces, en este capítulo 4 inicial, al inicio, vamos a adentrarnos a una liturgia eucarística. No solamente es una oración, sino es toda una liturgia la que se va a generar. Y San Juan entra a modo de como de un sacerdote, porque dentro de estas escenas del Apocalipsis hay una asamblea que está escuchando, oyendo y viendo y repitiendo y respondiendo el amén. Entonces aquí tenemos a este San Juan que va a llegar delante del Padre, porque el Padre es a donde dirigimos todas las oraciones los cristianos, pero va a llegar ahí va a estar delante del trono, va a estar la presencia del Cordero, donde este Cordero va a fungir como intermediario entre el Padre y los hombres, que en este caso es San Juan, que es el hombre que viene como hombre sacerdote, a hacer este diálogo y esta alabanza en el trono. Bien, ese es capítulo 4, la visión del trono de Dios. Y ahorita lo vamos a leer, es hermosa, hermosa. Capítulo 5, la visión del Cordero de Dios. Capítulo 6 al 7, apertura de los 6 sellos. Vamos a recordar que hay un libro, ¿no? Hay un libro con 7 sellos y el Cordero es el único que los puede ir abriendo. Y por último tenemos en el capítulo 8 al 11 la apertura del 7º sello. Entonces realmente a esta parte, a esta segunda visión, porque recordemos la primera visión que tiene San Juan es la visión de Cristo resucitado, sacerdote, sumo sacerdote y rey que habla con autoridad a 7 iglesias, ¿no? Las corrige, las apapacha, las amenaza, y que decíamos es toda una enseñanza. Capítulo 2 y 3. Esa es una primera visión. Ahorita, en todo lo que es el capítulo 4 al capítulo 11, lo vamos a considerar como una gran visión, una sola, pero enorme, es una visión muy grande y muy profunda, muy hermosa, aunque ya empiezan a presentarse ahí elementos dolorosos para la humanidad, pero estamos dentro de este diálogo entre el hombre, el Cordero y el Padre. Bien. A ver. Ok, aquí pongo, esta es buscando imágenes, es bien difícil encontrar porque esta visión del trono de Dios es una visión de suyo compleja, pero pero todavía más compleja es la visión del trono de Dios que tiene el profeta Ezequiel. Ya ustedes ya vieron a los profetas, ¿recuerdan ustedes el comienzo del libro del profeta Ezequiel, donde tiene una visión y precisamente ve el trono de Dios? Esa visión del trono de Ezequiel tiene muchas similitudes con esta visión de San Juan en el Apocalipsis. Y tiene pequeñas
similitudes con la visión del trono que tiene el profeta Daniel. Bueno, para esto, antes de comenzar a leer Apocalipsis, el capítulo 4, sí me gustaría que nos fuera a hacer el comparativo, ¿no? Con el profeta Ezequiel. Bien, déjenme, me paso al profeta Ezequiel. No voy a leer toda su visión porque también se me iría mucho tiempo, pero algunos detalles. Y vamos después a hacer el comparativo con Apocalipsis. Esto lo que estoy haciendo es para que vean cómo San Juan está hablando como un verdadero y auténtico profeta, pero ahora del Nuevo Testamento. Y que lo que los profetas del Antiguo Testamento vieron se está cumpliendo en las profecías del Apocalipsis de San Juan. O sea, cómo nuestra Sagrada Escritura está en unidad, no está desarticulada. O sea, todo va llevando un hilo conductor y tiene un porqué. Y vamos a encontrar respuestas de una cosa en libros posteriores o anteriores de la misma escritura. Bien, no hay que olvidar, fíjense aquí otro dato interesante. Les había comentado que San Juan está haciendo la función de un sacerdote. Cuando nos vamos a Ezequiel, aquí comenzando el libro de Ezequiel, y ustedes lo deben de acordar porque ustedes ya vieron a los profetas, vamos a recordar que el profeta Ezequiel era sacerdote, de oficio, él era un sacerdote. Y aquí mismo nos lo dice en el libro. Dice, el día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. Dice, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, recibió la palabra de Yahvé. O sea, es sacerdote, o sea, en últimas cuentas también está viendo esta gloria de Dios. Y empieza en diálogo. Bien, ahora les voy a leer un poquito sobre la visión de Ezequiel. Ezequiel, para ubicarlo, el profeta Ezequiel, ya ustedes se deben de acordar, pero me gustaría un poquito por si algo no recordaron, pero ya ustedes, como ya vieron profetas, lo tienen muy claro. El profeta Ezequiel vivió y profetizó, y aquí nos lo dice en el libro, ¿no? En el periodo del destierro, el primer destierro, es cuando los babilonios se llevan a este primer bloque de judíos, sobre todo gente de la corte, gente con autoridad, líderes, y entre ellos iba el rey Jeconías, lo deportan, y junto con él iba Ezequiel, que iba como un sacerdote importante dentro del templo de Jerusalén. Entonces, lo vamos a ubicar en el año 500, a ver, es en el 596. 596 es la primera deportación. 586 sería la segunda deportación, siglo VI antes de Cristo, cuando estamos a 6 siglos antes de que, cuando ocurre esta visión, antes de que San Juan tenga la suya. Fíjense, yo miré un viento huracanado, venía del norte y vi una gran nube con fuego fulgurante y resplandeciente a su alrededor, y en su interior como el destello de un relámpago en medio del fuego. En el centro se veía la figura de 4 seres, o sea, de 4 seres, cuyo aspecto era parecido al de figura humana. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Todo es por 4. 4 seres con 4 caras, con 4 alas, cada uno. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies parecían unas pezuñas de buey. Relucían como el fulgor del bronce bruñido. Me voy a adelantar tantito. Dice, sus caras tenían la forma de un rostro humano. Fíjense, rostro humano. Y las 4 tenían también cara de león. Las 4 tenían también cara de toro. Y las 4 tenían cara de águila. O sea, cada ser tenía 4 rostros, ¿no? O sea, la visión de Ezequiel todavía es más compleja,
más rara. No hay que olvidar que estas visiones están viendo la divinidad, y la divinidad de suyo es inefable, no se puede explicar con lenguaje humano. Por lo tanto, lo que estos hombres, estos profetas pueden ver son como situaciones en formas raras, porque lo que existe del misterio de Dios, de suyo, no se puede explicar con palabra humana. Entonces son como representaciones para que el profeta se dé una idea muy vaga de lo que en realidad es. Bueno, entonces ya encontramos estos 4 seres que también van a estar en el Apocalipsis. Ahora déjenme, voy al trono. Dice, a ver, déjenme ver, encuentro el trono de Dios. Dice, entre los seres había unas brasas incandescentes, hay fuego, brasas, al modo del profeta Daniel. Dice, incandescentes con aspecto de antorchas que se movían entre los seres, el fuego despedía un resplandor y el fuego salían rayos, y de los seres iban y venían como el aspecto del rayo. Había un movimiento muy rápido entre estos seres. Ok. Estoy tratando de encontrarme la descripción del trono, pero ya ven que cuando uno quisiera tomarlo rápido, dice, cuando avanzaban ellos, o sea, estos 4 seres, avanzaban ellas, las ruedas, había unas ruedas que también las vio el profeta Daniel. Se elevaban junto con ellos, había movimiento y elevación, porque el espíritu del que estaba en las ruedas, o sea, en las ruedas está el trono de Dios, entonces el espíritu de Dios las elevaba. Sobre las cabezas del ser había una especie de bóveda como de cristal resplandeciente extendida por encima de sus cabezas, y bajo la bóveda sus alas estaban emparejadas. Bueno, esta es la visión de Ezequiel. Cuando nosotros nos vamos ahora a nuestro Apocalipsis, vamos a encontrar similitudes, aunque claro, el Apocalipsis, aunque son visiones, es menos complejo. A ver. Entonces, déjenme, me paso aquí al capítulo 4 y nos dice, después tuve una visión. Fíjense cómo comienza el capítulo 4. Habíamos dicho que San Juan es un sacerdote que va a entrar a una liturgia, a una gran oración litúrgica, eucarística, a una misa, va a entrar a una misa. Pero fíjense cómo comienza el capítulo 4. Dice, después tuve una visión, vi una puerta abierta en el cielo. O sea, la experiencia de adentrarte a un espacio donde va a ocurrir una liturgia, que como nos dice la iglesia, nuestras liturgias son terrenas y celestes. Lo que acontece en la tierra, en cada liturgia, en cada misa, pues también está aconteciendo en el cielo. Entonces, aquí San Juan en el Apocalipsis nos está haciendo la experiencia de adentrarse como al gran templo de Dios, que es su gloria. El gran templo de Dios es la gloria de Dios, donde está su trono, pero como si fuera una gran iglesia, claro, sin paredes, pero sí ve una puerta. Y entonces es una puerta abierta en el cielo, entonces voy a entrar yo al cielo a vivir esta liturgia. Dice, y aquella voz que me había hablado antes, o sea, la voz de Jesús, de Cristo glorificado, dice, la voz de él, parecida al sonido de las trompetas, me decía, sube acá que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. O sea, Cristo nos invita a adentrarnos
a la liturgia, Cristo va a ser el sumo sacerdote porque Él está delante del Padre, pero todo lo que Cristo en las liturgias terrenas y celestes ocurre es Cristo que ofrece al Padre. O sea, nuestra oración litúrgica va dirigida a Dios Padre por medio de Jesucristo en la acción del Espíritu Santo. Esa es una liturgia. Entonces, ¿quién invita a San Juan en el Apocalipsis capítulo 4 a ir a cruzar esas puertas del cielo? Es Jesucristo resucitado. Y dice, al instante caí en éxtasis. O sea, San Juan no dice que pasó la puerta porque la puerta no es física. O sea, para adentrarte al cielo, él todavía viviendo en Patmos, en la tierra, era a través de un éxtasis como pudo cruzar esa puerta, ¿no? Entonces, cae en éxtasis nuevamente Juan y dice, vi entonces un trono, que aquí lo represento en esta imagen, ¿no? Ahí lo tenemos en el centro. Vi entonces un trono erigido en el cielo y a uno sentado en el trono. O sea, hay un alguien en el trono. El que estaba, fíjense aquí lo interesante, cómo para poder describir a la divinidad no puedes usar elementos humanoides, o sea, de humanidad real, porque Dios Padre no tiene realidad humana. San Juan sí ve en humanidad a Jesucristo porque Cristo se encarnó. Es el hombre divino resucitado, ¿no? Pero en el Padre no hay realidad corpórea, hay como una figura humana, hay algo parecido a, pero tiene elementos extraños, fíjense. Y en su trono estaba, dice, el que estaba sentado tenía un aspecto. ¿Cuál era su aspecto? Dice, como de jaspe, es una piedra preciosa, ¿no? Y la coralina, y la cornalina, y su trono estaba nimbado por un arco iris, o sea, y aquí lo vemos en la presentación, el trono tenía como una aureola alrededor, ¿verdad? A modo de un arco iris alrededor del trono, y dice que parecía una esmeralda. O sea, San Juan, para poder definir todo, es a través de luces de colores. Es una belleza. O sea, la luz de color es una belleza no material. Entonces, porque él está viendo las realidades divinas y celestes. Entonces, aquí San Juan tiene un cuidado en no describir la realidad celeste con nuestra realidad material, sino con una realidad que nos sobrepasa y está en el ámbito de la luz, del color, de la belleza, pero son realidades que pertenecen a la parte espiritual. Entonces dice, y fíjense cómo empieza a realizar toda la Eucaristía, toda la misa. Dice, vi otros 24 tronos alrededor. Aquí, en esta imagen, aquí están los 20. Ah, miren, aquí está Juan, este es San Juan, aquí parado delante del trono, aquí está el trono, y alrededor del trono hay 24 tronos. Fíjense lo que dice aquí. Vi alrededor 24 tronos. En ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco. O sea, eran reyes también. Y sacerdotes, eran sacerdotes reyes a modo de Jesucristo, el primero que se le presentó en la primera visión. Están con vestidos blancos, con coronas de oro, son sacerdotes reyes. Sobre sus cabezas del trono salen relámpagos y truenos. Volvemos a la escena, ¿no? Son elementos no materiales. Y se oye un gran estruendo. Delante del trono arden siete antorchas, que esas las tenemos en esta imagen aquí a los pies. Ah, no es cierto, son esta. Es la menorá. Es la lámpara judía, la menorá. Entonces dice, hay 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son estas 7 antorchas?
es el Espíritu Santo, son los 7 dones del Espíritu Santo, que está presente, está frente a Dios Padre, porque es a través de él que tenemos acceso al Padre, a través del Espíritu. Pero aquí lo describe como 7 antorchas, o en este caso son 7, porque la menorá es el candelabro de 7 brazos del judío. Dice, y hay una especie de mar transparente semejante al cristal. Todo lo que tenemos en el suelo, hasta se ve el reflejo, es como un mar transparente, porque estamos en el cielo. Entonces, en el cielo no hay suelo. Bueno, es la lógica, no hay suelo. Entonces, a Juan en su visión ve como un mar cristalino, porque no hay suelo firme, sino hay transparencia, porque debajo de ese suelo está nuestra realidad material. Bien, después dice, en medio del trono y en torno al trono se ven 4 vivientes. ¿Se acuerdan de los 4 vivientes que estaban en el capítulo 1 del profeta Ezequiel? Pues aquí aparecen también. Dice, había en torno al trono 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Aquí la ilustración no lo presenta, pero están llenos, cubiertos de ojos. ¿Se acuerdan qué quiere decir el ojo? ¿Qué simboliza la imagen de ojo? Está representando la visión de Dios, lo que Dios ve, ¿no? Pero ellos están llenos, o sea, ellos representan seres a través de los cuales Dios ve. Son como, que claro, estos 4 seres son querubines que están custodiando el trono de Dios, pero son 4, porque recordemos el número 4 representa la realidad terrestre, la tierra, el mundo, 4 puntos cardinales. Entonces son 4 querubines que están custodiando la creación de Dios y están reportándole a Dios a través de sus ojos, le reportan la realidad que ocurre en el mundo. Por eso hay ojos por delante y por detrás. El primer viviente se parecía a un león, el segundo viviente a un novillo, el tercer viviente tiene rostro de hombre y el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Cada uno de los 4 vivientes tienen 6 alas. Vayan viendo la escena, ¿no? 6 alas cada uno. Dice, están llenos de ojos todos alrededor y por dentro y repiten sin descanso día y noche. ¿Qué creen que repite? Una esencia litúrgica. Repiten, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, el que es y el que va a venir. Este santo, santo, santo nos lo vamos a encontrar en otro profeta, porque otro profeta tuvo otra visión litúrgica, pero ahora es el profeta, a ver, ¿ya se acordaron? ¿No? Isaías, capítulo 6 de Isaías, hay una visión donde ve un trono de Dios, pero en este caso está viendo a Dios, no alcanza a ver ni siquiera el trono, pero está viendo a Dios como cubre toda su majestad, cubre el templo de Jerusalén, y ahí hay unos serafines, son serafines, en ese caso aquí son querubines, pero allá son serafines con 6 alas que se van cubriendo el rostro, aletean con otras 2 y con otras 2 se cubren los pies, y que repiten en esa liturgia de Isaías, se repiten el santo, 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 y que nosotros lo repetimos en nuestras liturgias, el 3 veces el santo perfecto. O sea, Dios, cuando repetimos estas 3 veces santo, es el Dios en perfección de belleza y de bondad. No hay nada, es el 3 perfecto, ¿no? 3 veces santo es el santo perfecto. Bien, y después dice el Apocalipsis, me regreso a Apocalipsis, ya fui dejando visiones de Daniel, visión de Ezequiel, visión de Isaías. Y seguimos Apocalipsis. Y cada vez que los vivientes dan gloria, fíjense lo que dan estos vivientes a Dios Padre.
lo están glorificando. Es la esencia de nuestras misas, de nuestras eucaristías. Es glorificar, adorar, ofrecerle al Padre Dios a través de su Hijo. Entonces aquí lo dice en Apocalipsis, y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias, lo que hacemos en nuestras liturgias, dan gloria, honor y acción de gracias. ¿Quién lo hace? Los vivientes. Recordemos, son querubines que están custodiando la realidad terrena. Son como los enlaces, ¿no? Como creación, hacen el enlace con el Padre. La redención, el enlace de la redención la hace el Hijo, o sea, Jesucristo. Bien. Dice, ya quedan honor, acción de gracias al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Pero aquí nos dice el que está sentado en el trono, que no sabemos, San Juan nos lo plantea de una manera muy misteriosa, no sabemos exactamente cómo es. Fíjense después lo que pasa. Los 24 ancianos se postran ante él, creo en la siguiente escena esta, miren. Se postran los 24 ancianos, se postran ante el que está sentado, o sea, ante el Padre. Y lo adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y luego, ¿qué hacen? Arrojan sus coronas delante del trono diciendo, eso es una expresión litúrgica, una oración litúrgica. O sea, se quitan sus coronas, se postran y la lanzan a los pies del trono. Bien, aquí me voy a detener. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Pues representan a todo el pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, Antiguo Testamento, 12 apóstoles, Nuevo Testamento. 2 y 12, 24. Suma la totalidad del pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios que le rinde honor y agradecimiento y gloria al Padre Dios. Lo reconoce. Y le lanzan sus coronas, que es la expresión, te doy mis riquezas, pero en este caso no son riquezas materiales, sino son las riquezas de mi oración, lo que tengo, mi yo. Y recordemos que son sacerdotes reyes, ¿verdad? Porque fueron elegidos ya desde Antiguo Testamento, desde Éxodo 19, fueron elegidos como un pueblo de sacerdotes y santos. Eso ya viene, es una elección que desde el Antiguo Testamento se hace, ¿no? Es un pueblo sacerdotal, un pueblo santo, pueblo de mi propiedad, y que en el Nuevo Testamento nos lo encontramos en la primera carta de Pedro, sin mal no me equivoco, porque puede ser en la segunda, pero ahí Pedro retoma esta expresión del Antiguo Testamento y nos dice, nosotros somos también un pueblo santo por nuestro bautismo, ¿no? Entonces estamos, como sacerdotes, estamos haciendo una acción de culto hacia el Padre y brindando nuestras riquezas espirituales. Y después, fíjense ahora lo que dicen estos 24 ancianos que se postraron y lanzan sus coronas. Eres digno, Señor y Dios nuestro. Fíjense, eres digno, porque ya lo dijeron los vivientes, pero ahora, porque los vivientes representan el cosmos, la creación, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién está hablando? Son el pueblo, la raza, el pueblo de Dios. Es la raza humana, pero que ha recibido la gracia de Dios, ¿no? Entonces ahora son ellos que dicen, hemos recibido, eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir de igual gloria, honor y poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad existe y fue creado. Una acción de gracias, de honor y gloria, es una oración de glorificación, de alabanza a Dios por todo lo que por lo que Él es, por su creación, por el cosmos, por todo. Es lo que hacemos, es una forma de oración que hacemos en misa también, ¿eh? Y que es una oración personal, que podemos hacer, glorificar a Dios por todo lo que recibimos, pero
Pero no recordemos que la Eucaristía es una acción de gracias, agradecer al Padre por todo lo dado. Bien, después dice, vi también que estaba sentado en el trono, dice, vi también que el que estaba sentado en el trono sujetaba con su mano derecha un libro y aparece un tema importante. Acabamos de dejar atrás un poquito como toda una celebración litúrgica muy clara, o sea, patente, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos descubrir que como iglesia estamos, como iglesia del siglo XXI, estamos en total armonía con, con este pensamiento espiritual de los apóstoles, por medio aquí de Juan, y que en cada misa a la que vamos estamos experimentando las realidades celestes que estos profetas ya percibieron. Y ahora viene el tema del libro. El tema del libro está representando la historia de salvación de lo acontecido desde Cristo hasta el fin del tiempo. Entonces, ahí por eso aparece el libro, ¿no? Es la historia. Pero fíjense lo interesante, ¿por qué trae 7 sellos este libro? Porque, y una pregunta hasta para nosotros, ¿no? Para ti, para mí, nuestra propia historia, ¿a poco no es un misterio? ¿A poco no nos cuesta trabajo entender qué va a ser de nosotros de aquí a un año? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Viviremos o no viviremos? ¿Cuál será nuestra realidad? ¿Habremos mejorado? ¿Empeoraremos? La historia humana es un misterio. Por eso viene sellado con estos 7 sellos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el tema? En que solamente podemos entender nuestra historia personal y la historia humana a través de una clave que es Cristo. Cristo, que es el Señor del tiempo, que aquí lo repiten las oraciones, el que era, el que es y el que ha de venir, tiempo, pasado, presente y futuro, que es el alfa y el omega, principio y fin, que como títulos suenan bien padre, pero a la hora de hacerlo realidad en nuestra vida cotidiana nos cuesta trabajo. Es entender que Cristo es quien lleva la clave de mi vida, de mi realidad, de lo que me acontece, de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué nos está pasando esto hoy, este asunto de esta pandemia universal? ¿Qué clave trae? ¿Qué nos quiere decir Cristo a través de esta realidad? ¿Qué nos quiere decir a través de los que han muerto? ¿Qué nos quiere decir a través de los médicos que están salvando vidas? ¿Qué nos quiere decir a través de lo que estamos experimentando en nuestras familias? Es el alfa y el omega. Empezamos a entrar dentro de esta liturgia del Apocalipsis, empezamos a entrar a otra realidad, ¿no? A la realidad histórica. Bien. Entonces, llegamos al capítulo 5. Capítulo 5. Híjole, ahí es hasta el 6, pero bueno, capítulo 5 dice: vi también que el que estaba sentado en el trono sujetaba en su mano derecha un libro escrito por delante y por el reverso y sellado con 7 sellos. 7, perfección. O sea, está bien sellado, ¿verdad? Es imposible. Lo que nos está tan bien sellado que es imposible para nosotros entender qué hay ahí dentro de ese libro, donde ese libro nos va a narrar la historia del hombre, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y arrancar los sellos? O sea, hay un ángel, ¿no?, que grita. Y fíjense lo que pasa. Pero nadie era capaz. O sea, de todos los que estaban en esa escena, de esa liturgia, de esos 24 ancianos, del que estaba sentado en el trono, pero él tenía el libro en su mano. Él es dueño de ese libro. Alguien lo tiene que abrir. ¿Quiénes más están? Pues están los vivientes, ¿no? Pero ellos tampoco lo pueden abrir. Entonces, nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro y leerlo. Yo no paraba de llorar. O sea, Juan lloraba. ¿Por qué lloraba Juan?
porque ese misterio de qué va a pasar conmigo y con los cristianos que viven perseguidos es traumatizante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta iglesia? ¿Se acabará? ¿La exterminarán? ¿Habrá algo redentor? Está llorando San Juan, o sea, porque las preguntas del futuro están fuertes. Yo no paraba de llorar porque no se podía encontrar nadie digno. Aquí el tema es quién es digno de abrir el libro. Dice, pero unos ancianos me dicen, no llores, de los ancianos que están ahí en esa liturgia. No llores, pues ha triunfado el león de la tribu de Judá. Es la primera y única que aparece la imagen de Cristo, león de Judá, el rey de la tribu de Judá. Ahí viene una imagen. Pero bien curioso, porque le dicen los ancianos, no llores porque ha triunfado, o sea, hay alguien que es digno, que es el león de Judá, el retoño de David. Dice, él podrá abrir el libro de los 7 sellos. Fíjense lo curioso de la escena. O sea, los ancianos están diciendo, ahí él es digno, él puede, el león de la tribu de Judá. Él es el descendiente de David, él puede. Escena siguiente, inmediata, dice, entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero. ¿Qué pasó? Le estaban prometiendo un león y llega un cordero. O sea, si se fijan, la escena es curiosa, ¿no? Y ahí hay todo, y ahí podemos encontrar mucha interpretación, ¿no? Que a lo mejor no nos va a ser fácil entender. Lo que están prometiendo es el rey, el poderoso, el todopoderoso, porque ese es un león, ¿eh? Es un todopoderoso, el que gobierna, el que somete, el que pone reglas, el que liderea. Y que aparece un cordero, manso, humilde, porque viene a gobernar, pero con la imagen de la humildad y de la paz. Entonces se presenta un cordero, pero que está degollado, pero el cordero sigue de pie, no está tumbado. ¿Por qué? Porque es un cordero que está resucitado, está degollado, pero sigue caminando. Dice, un cordero que parecía degollado tenía 7 cuernos y 7 ojos, 7, plenitud, totalidad, 7 cuernos, recordemos que son los cuernos, poder. Tiene 7 cuernos, tiene poder total, pleno, total. 7 ojos es la visión plena, total. Él conoce todo. Sí, es el 7. Bueno, dice, son los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. O sea, también él tiene el espíritu total de Dios, el Espíritu Santo. Enviados a toda la tierra. Entonces se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. O sea, el cordero toma el libro. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. La primera postración es delante del que está en el trono. Ahora se postran frente al cordero, reconociendo al cordero aquel que es intermediario entre el del trono y tiene poder y autoridad. Después dice, delante del cordero, tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo. O sea, tenían copas de perfume, y ese perfume significa la oración de los santos. Y esa oración la empiezan como a incensar, ¿no? En torno al cordero. Esa es una liturgia, es la misa, es nuestra misa. Eres digno de tomar el libro y de abrir los sellos, le dicen los ancianos y los vivientes. Eres digno, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios. Un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Hay una aclamación al poder del cordero. Es un cántico que hacen los vivientes
y los 24 ancianos. Después vienen ángeles y hacen otro cántico, otra oración de alabanza. Y estos ángeles dicen: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza. Entonces, recibe alabanza de los 24 ancianos, que es el pueblo de Dios, de los vivientes, es el cosmos, la creación, los ángeles, la creación celeste. Después vienen, dice un cántico de todas las criaturas, dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder. Son oraciones de glorificación. Y llegamos allá al capítulo 6. ¿Qué pasa en el capítulo 6? Pues pasa en el capítulo 6 que empiezan a abrirse todos los sellos. Ya no voy a alcanzar a leer, vamos a darlo así como en rápido. Capítulo 6, ahí tenemos al Cordero. Es una pintura antigua, se ve muy clara ahí donde está degollado, se ve la sangre que le brota, sus 7 cuernos, 7 ojos. Está en el trono y aquí tengo otra imagen más actual sobre el libro. Ok, ¿qué pasa? Bueno, pues que abre el Cordero, abrió el primer sello. Cuando abre el primer sello, dice, uno de los vivientes decía: ven. Al mirar vi un caballo. Bueno, uno de los vivientes decía: ven. Y cuando se lo dice San Juan, cuando San Juan llega y ve cómo sale un jinete en un caballo blanco. Aquí aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis, que también les ponen todas las penurias. Pero vamos a observar que aquí hay un jinete blanco, ahí lo tenemos en la imagen, ¿no? Es más, esta imagen me gusta mucho porque aquí al fondo, arriba, en la parte superior, está el Cordero, está el libro y el Cordero. Y al fondo del Cordero se ve este arco iris, ¿no? Porque ahí está el trono del Padre. Lo primero que sale es este jinete con caballo blanco que sale con un arco. Es un jinete que empuña un arco, se le dio corona, o sea, se le dio poder, autoridad. Salió en plan victorioso para seguir venciendo. O sea, es un triunfador. Este que sale es un guerrero con poder, que sale con actitud vencedora y va a seguir venciendo. ¿Quién representa este jinete blanco? Es Cristo mismo. Es Cristo cuando aquí podemos ver así como la llegada de Cristo, su evangelio, la buena nueva, que viene, empieza Cristo a promover su reino, el reino de Dios, por eso trae una corona, y en esta autoridad, él sale por todo el mundo a construir este reino de Dios, pero ven en un caballo blanco, y va venciendo, porque el evangelio va creciendo por el mundo, y detrás de él van a salir otros 3 jinetes que van en cierta manera a hacer la antiobra de Cristo, Rey, que viene a vencer, a llevar su reino al mundo. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí que el segundo viviente decía: ven. ¿Por qué dicen esto los vivientes? Porque todo lo que va pasando es en la realidad del mundo, ¿no? En la creación. Por eso los vivientes, que son los custodios del mundo creado, son los que dicen: ven. Y uno de ellos dice: ven, y es cuando sale el jinete blanco. Y cuando se destapa el segundo sello, otro viviente dice: ven, para que veas cómo este otro jinete va a cabalgar por la creación, por el mundo. Ajá. ¿Qué sale en el siguiente sello?
salió un caballo rojo. Al jinete se le concedió desterrar de toda la tierra la paz, es la guerra. Es el pecado del hombre, el hombre que ambiciona, el hombre que destruye, el hombre que quiere poseer al otro y tiene que hacerlo a través de la guerra, del control, de la perversión. Aunque va un caballo blanco llevando la paz, este jinete rojo, que viene a ser la antiobra de Cristo y que es a través de la guerra. A él se le dio una espada enorme, y aquí lo dice enorme, porque está hablando, la guerra se extiende, pero como pólvora, ¿no? Donde quiera hay guerra. Tercer sello, oí que al tercer viviente decía, ven, porque todo va a pasar ahí en el mundo, en la tierra. Al mirar vi un caballo negro cuyo jinete sostenía en la mano una balanza. Es el hambre, la injusticia. Un jinete negro, porque dice, oí entonces una voz que salía en medio, ok, sí habla de que hay escasez, ¿no? Después, cuarto sello, el cordero lo abre, dice, oí una voz del cuarto viviente que decía, ven. Al mirar vi un caballo verdoso, es la muerte. Verdoso porque el verde representa el color de los muertos, ¿no? Dice, su jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía, y a los 4 jinetes se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Ahí están los 4 jinetes que andan cabalgando por el mundo, ¿no? Haciendo como en una batalla con el reino de Dios. Bien, después viene el quinto sello. El quinto sello dice, cuando se abrió el quinto sello, vi delante del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio. O sea, son los mártires. Se destapa el quinto sello y están los mártires, que se pusieron a gritar con voz potente, ¿hasta cuándo? Hay un clamor de justicia, ¿no? Estos mártires gritan, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengarte de los habitantes de la tierra por haber derramado nuestra sangre? Entonces salió cada uno con un vestido blanco y se le dijo que esperen todavía un poco. O sea, estos son los mártires de la historia de la iglesia, ¿verdad? Desde la época de los apóstoles, todos los mártires hasta hoy, que siguen clamando por la injusticia que se cometió contra ellos, ¿no? Aunque ellos ya están en la presencia de Dios. Pero es Dios quien les dice, por eso les da un vestido blanco, ¿no? De pureza. Y les dice, esperen un poco. O sea, todavía no viene el día de la justicia total. A través de la historia se va generando también justicia, pero la justicia total, la eliminación del mal total es hasta el final de los tiempos. Por eso dice, esperen un poco, hasta que se complete el número de sus consiervos. O sea, se tiene que completar el número de mártires y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Después dice, seguí contemplando cuando se abrió el sexto sello. Vamos, hasta ahorita van 5 sellos. 4 jinetes del Apocalipsis, los mártires, quinto. Sexto sello, se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro. El sol se puso negro como un paño de crin y la luna en sangre, y la luna enrojeció como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por el viento fuerte. El cielo desapareció como un libro que enrolla y todos los montes y las islas fueron removidas de sus asientos.
los reyes de la tierra y los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos los esclavos o libres se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Dicen entonces a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocúltanos a la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá sostener. Aquí es una imagen de cómo el cosmos, no quiere decir que esto va a acontecer literalmente. Puede o puede no, no sabemos porque sí, es cuestión abierta la que había dicho la semana pasada, pero sí nos está hablando de cómo el cosmos, la naturaleza, el todo, se convulsiona por el pecado del hombre, ¿no? Y eso ya lo dice también San Pablo, ahí en Romanos. San Pablo dice la creación llora, esperando el día de parir, ¿no? Es una creación que se convulsiona esperando el gran día de la venida de Cristo. Pero está hablando de cómo a través de como de esta convulsión del cosmos, Dios va a ir poniendo va a ir como haciendo justicia. Recordemos a estos mártires del quinto sello. Entonces, en el sexto sello es como Dios va aplicando como justicia correctivos en la humanidad. Y aquí se le llama el gran día de la ira de Dios, que es un lenguaje del Antiguo Testamento, pero que sí lo podemos entender como el Dios que a través de la creación también va a ir metiendo una corrección, una reprensión ante el pecado de la misma humanidad. Bien, después llegamos al capítulo 7, donde, bueno, perdón, aquí el capítulo 8, donde se habla del séptimo sello. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Es interesante esta media hora, ¿no?, de silencio. Nuestras liturgias eucarísticas también tienen momentos de silencio, que son los momentos en que Dios habla al hombre. El Espíritu Santo responde al hombre en este silencio. Y aquí también nos está prestando este séptimo sello, que al abrirse hay un silencio, un Dios que también va a decir algo a través de ese silencio. Dice, vi entonces 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y les fueron entregadas 7 trompetas. Llegó otro ángel y se puso junto al altar con un badil de oro. Le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos las ofrecieran sobre el altar de oro colocado delante del trono. El humo de los perfumes se elevó delante de Dios por el mando del ángel. Bueno, aquí este ángel trae también los perfumes, son las oraciones que son entregadas en el trono, igual en una liturgia, ¿no?, en una Eucaristía, en alabanza al Padre. Y tenemos estos 7 ángeles con 7 trompetas, y cada vez que toque una trompeta, surgirá a modo de un castigo en la humanidad. O sea, no estamos hablando de acontecimientos últimos del fin de los tiempos. Estamos hablando, estas 7 trompetas van a representar como los 7 anuncios previos dentro de la historia de la humanidad, 7 anuncios de calamidades que van a presentarse, pero todos son correctivos en respuesta al pecado del hombre. Un Dios que quiere que su hijo se convierta, que sus hijos lo amen, que sus hijos enderecen el camino, que los hijos caminen por las sendas rectas, y como los hijos no aceptan, entonces vienen 7 trompetas que son como las reprimendas, ¿no?, los avisos para que tú te corrijas. Y claro, en cada trompeta viene una serie de simbolismos a modo de las 10 plagas de Egipto. Estos 7 trompetas
serían así como los avisos que tuvieron el faraón en Egipto para dejar salir a los israelitas de Egipto, liberarlos del mismo modo, ¿no? Así seríamos nosotros como egipcios que estamos aferrados a esas realidades de pecado y no escuchamos a Dios ni a sus profetas ni a Moisés, no escuchamos a nadie y seguimos como empecinados en nuestro pecado. Entonces vienen 7 anuncios, 7 porque es perfecto, a modo de las 10 plagas de Egipto, que van avisando y van pidiendo en cada plaga, lo que decía Moisés al faraón es, a ver si con esta tú ya te corriges y aceptas lo que Dios quiere para su pueblo. Ese es el modo, ¿no? Entonces, cuando vamos leyendo lo que acontece en cada anuncio de cada trompeta, y que sí, son situaciones de calamidad, pero no quiere decir que son cosas que van a pasar hasta el fin del mundo, ¿no? Son representaciones simbólicas de lo que irá pasando durante la historia a modo de advertencias y anuncios para corregir el camino. Y todo eso lo vamos a tener en capítulo 8, 9, pues sí, sería ahí 8, 9, hasta que allá en el capítulo 10 va a aparecer una escena muy interesante, a la cual pues ahorita ya voy a detener aquí la sesión, la vemos la próxima semana, para continuar con la última parte del Apocalipsis, pero hasta aquí lo voy a dejar. Y bueno, pues poder meditar, profundizar lo que hasta ahorita vimos. Yo les recomiendo lo puedan leer, lo puedan disfrutar, no intentando hacer lecturas literalistas, sino intentando encontrar las claves espirituales para nosotros de lo que va narrando el libro del Apocalipsis. Y vamos a descubrir nosotros muchas enseñanzas para nuestra vida, sin tratar de caer en esa soberbia de sentirnos como los grandes profetas que vamos a descubrir las claves para lo que le va a pasar a la humanidad. No, es lo que va a pasar en mi humanidad, en mi realidad, en mi historia. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos por el día de hoy y pues les mando un saludo. Deseo que dentro de los males que estamos viendo, pues se lo pasen lo mejor posible, con mucha fe en Dios, tratando de hacer lectura. Fíjense que estamos en una clase bien clave, porque de ver a lo que estamos viviendo hoy, si lo leemos a los ojos del Apocalipsis, podemos sacar muchas conclusiones para nuestra historia. Y ya le dejemos a los teólogos que hagan las interpretaciones propias para la historia de la humanidad. Y que sí, ahí están los teólogos trabajando, no se han dormido, siguen trabajando, tratando de entender desde la escritura, no solamente desde el Apocalipsis, sino ya vimos desde toda la escritura, Antiguo, Nuevo Testamento y Apocalipsis, ir entendiendo pues, lo que Dios nos está queriendo decir en lo que estamos viviendo hoy. Y descubramos la presencia de Dios, descubramos su amor, descubramos cómo nos va guiando, cómo no vamos solos en esta historia y podamos disfrutar algo que no tenemos ahorita ya tan a la mano, que son nuestras liturgias eucarísticas. Bueno, pues con esto me despido y que Dios los bendiga mucho y nos vemos próximamente. Que tengan bonito día.